Se utiliza cuando las restricciones de los problemas de programación lineal tienen una igualdad o una desigualdad mayor o igual. Las variables cruciales dentro de este método son variables artificiales. Son aquellas variables no reales que permiten el arreglo matricial del método simplex. Se utilizan cuando en la restricción hay una igualdad y se representa como variables de excedente. Son aquellas variables que permiten saber cuánto falta para cumplir con la restricción y se representa como variables básicas. Son las variables de holgura y artificiales. Asimismo, es necesario conocer la constante m, que significa un número muy grande. A continuación, se presentan los procedimientos. Para resolver estos, los pasos son los siguientes. En primer lugar, debemos fijarnos si nuestra constante del lado derecho es negativa. Si esta lo es, debemos multiplicar por -1 y cambiar la dirección de desigualdad. En el paso 2, debemos incorporar las variables. Si se trata de una igualdad, se incorpora una variable artificial. Si es mayor o igual, se incorporan variables artificiales con signo positivo y variables excedentes con signo negativo. Si es menor o igual, se incorpora una variable de holgura. En el tercer paso, vamos a multiplicar por -m. Esto es decir, en la función objetivo incorporamos las variables antes mencionadas y multiplicamos. Posteriormente, en la misma función, vamos a volver las variables artificiales a básicas usando las restricciones que tengan variables artificiales. En el quinto paso vamos a estandarizar la función. Esto es, se reescribe ya con las variables básicas y de holgura. Posteriormente, vamos a construir nuestra tabla simplex. Esto lo lograremos incluyendo los coeficientes de las restricciones y de la función en los renglones y las columnas correspondientes. Finalmente, vamos a hacer nuestra resolución. Aquí se asume que m es un número muy grande y en el renglón de z no debe existir ningún número negativo. Paso 1. Establecer la función objetivo, así como las restricciones de tipo mayor o igual o igual. Los valores que se muestran son únicamente para ejemplificar los pasos. Puedes encontrar ejercicios completos en el siguiente apartado. Como se observa, nuestra función objetivo es sujeto a restricciones de tipo mayor o igual. Paso 2. Multiplicar por -1 y cambiar la dirección de la desigualdad solo si alguna de las constantes de las restricciones del lado derecho es negativa. En caso contrario, se mantiene igual. En el ejemplo, observamos que la segunda restricción tiene una constante negativa, en este caso -20, por lo que debemos multiplicar toda la restricción por -1, obteniendo paso 3. Incorporar las variables en las restricciones, exceptuando las de no negatividad, según sea el caso. 1. En restricciones de igualdad debemos incorporar una variable artificial A1 y en restricciones de desigualdad de tipo mayor o igual incorporar una variable artificial A1 y una variable excedente negativa menos E1. Como se observa en el ejemplo, se incorporan las variables en la restricción número 1. Sin embargo, en la restricción número 2 se incorpora una variable de holgura debido a que es de tipo menor o igual. Paso 4. Todas las variables artificiales incorporadas en el paso anterior en las restricciones se deben incluir en la función objetivo, multiplicándolas por m. Continuando con el ejemplo, observamos que solo la restricción 1 contiene una variable artificial, por lo que es la única que vamos a incorporar en la función objetivo, quedando paso 5. Estandarizar el problema, es decir, pasar la función objetivo y las restricciones de inecuaciones a ecuaciones. Regresemos al ejemplo anterior. La función objetivo debemos igualarla a 0, por lo que todos los valores del lado derecho debemos pasarlos del lado izquierdo con el signo contrario. Observamos que las restricciones ya se encuentran estandarizadas, por lo que lo único que debemos hacer es cambiar el signo de desigualdad por uno de igualdad. Paso 6. Lograr que el coeficiente de las variables artificiales en la función objetivo se vuelva 0, es decir, convertirlas a variables básicas, utilizando las operaciones de renglones en todas las restricciones que cuenten con variables artificiales. En el ejemplo, solo retomamos la función objetivo y la primera restricción.
ya que solo estas incluyen variables artificiales. Sin embargo, para convertir la variable artificial de la función objetivo en 0, debemos multiplicar la restricción por m, de lo cual resulta de los dos valores obtenidos se realiza una resta, por lo que obtenemos z más 40m menos 40x1, debido a que se obtuvo el factor común, más 20m menos 60x2, obteniendo de igual forma el factor común, menos me1, y el siguiente término de ma1 desaparece debido a que en el renglón 1 lo tenemos con signo negativo y en el renglón 2 con signo positivo, resultando de la operación 80m, lo cual se va a convertir en el renglón z. Finalmente, el valor obtenido de esta operación se sustituye en la función objetivo, por lo que nuestra función objetivo ahora es y las restricciones permanecen igual. Paso 7. Construir la tabla simplex a partir de los valores obtenidos, en donde tabularemos el ejemplo anterior, acomodando los valores según la columna que corresponda. En este caso, para decidir cuál será la variable de entrada, identificamos el número positivo que tenga el mayor coeficiente. En este caso, la variable de entrada será x1, ya que al sustituir m por cualquier número muy grande y multiplicarlo por 40 menos 20, se convierte en el número positivo más grande del renglón z. Y para identificar la variable de salida utilizamos la regla del cociente dividiendo 80 entre 40 y 20 entre menos 20, por lo que obtenemos 2i menos 1, eligiendo como variable de salida a1 por tener un valor positivo, por lo que nuestra variable de entrada será x1 y nuestra variable de salida será a1. Paso 8. Resolver las siguientes tablas simplex hasta donde no existan números positivos en el renglón z. Finalmente, en el paso 9 se encuentra la solución y se comprueba en la función objetivo original, así como en las restricciones. Encuentra el valor de z de la siguiente función con el método de Lagrange, con las siguientes restricciones. Para comenzar a resolverlo, debemos cerciorarnos que en nuestras constantes del lado derecho no exista un número negativo. En este caso no hay, así que pasamos al segundo paso. Y comenzamos a convertir nuestras inecuaciones a ecuaciones agregando las variables correspondientes en cada restricción, de la siguiente manera. Una vez que convertimos nuestras inecuaciones a ecuaciones y agregamos nuestras variables en una negatividad, en el paso 3, en nuestra función objetivo incorporamos todas las variables artificiales multiplicadas por menos m, como se muestra a continuación. Enseguida, en el paso 4, debemos volver nuestras variables artificiales a básicas con valor 0. Para ello debemos multiplicar nuestras restricciones por menos m y ya que aplicamos todas las operaciones correspondientes obtenemos una nueva función, que esta es. En el paso 5 vamos a estandarizar la función y las restricciones para tabular, como se nos muestra a continuación. Enseguida, en el paso 6 vamos a construir nuestra primer tabla simplex, como se muestra a continuación. Aquí debemos encontrar la variable de entrada seleccionando el número más negativo en el renglón z y la variable de salida aplicando la regla del cociente. Una vez que encontramos la variable de entrada y la variable de salida, que en este caso la de entrada será x2 y la de salida s2, nos damos cuenta que nuestro número pivote es el 3. Por lo tanto, debemos convertirlo en número 1 y los que están alrededor de él en 0. Por lo tanto, construimos una nueva tabla simplex. Como en esta nueva tabla simplex aún tenemos valores negativos en z, repetimos los pasos anteriores para calcular la variable de entrada y de salida. Ya que lo hicimos, construimos una nueva tabla simplex. Y en esta nueva tabla nos damos cuenta que ya tenemos el valor de z, de x1 y de x2. Por lo tanto, nuestro proceso ha terminado y podemos comprobar nuestra solución. Para comprobar vamos a sustituir las soluciones encontradas en la función objetivo inicial, donde x1 valdrá 2x2 igual a 0 y z es igual a 4. Y nuestra comprobación queda de la siguiente manera. Se tiene el siguiente ejercicio de minimización por el método de Lagrange. Tenemos la
función minimizar z es igual a menos 6x1 menos 2x2, que está sujeto a 3 restricciones. El primer paso es agregar las variables dependiendo de la restricción que tengamos. Si tenemos una restricción de igualdad, agregamos una variable artificial a. Si tenemos una restricción con mayor o igual, agregamos una variable de excedencia menos e y una artificial a, y las restricciones de holgura que ya conocemos. Después de agregar nuestras variables, vamos a incluir la m en la función objetivo y en las restricciones, multiplicando cada una de estas por m. Después vamos a estandarizar y se comienza a construir nuestra tabla simplex. Después de construir la tabla simplex, se identifica el coeficiente más positivo en el renglón z y le vamos a denominar columna pivote. Después de esto, con la prueba del cociente mínimo, determinamos nuestro renglón pivote. Después vamos a despejar la nueva solución mediante la división del renglón pivote entre nuestro número pivote para poder empezar a construir una nueva tabla simplex. Si después de terminar de llenar la tabla vemos que existen m's en los coeficientes de x1 y x2, volvemos a repetir los pasos como vemos acá. Determinamos de nueva cuenta la columna y el renglón pivote. Después de identificar nuestro renglón y nuestra columna pivote, vamos a despejar la nueva solución mediante la división del renglón pivote entre el número pivote y construir y llenar nuestra siguiente tabla. Pues de llenar nuestra tabla simplex podemos observar que ya no existen m's en los coeficientes de x1 y x2 que están sobre el renglón z. Por lo tanto, ya tenemos una solución que es x1 igual a 4 y x2 igual a 0.